Todos ustedes, el público, ya saben entonces que tenemos trasfondos muy diferentes, disciplinas también y experiencias muy diferentes que están confluyendo aquí. Por eso es que vamos a tener una conversación súper interesante. El tema que vamos a discutir en esta sesión es, para leerlo bien, cómo realizar la transición circular. Me gustaría, por supuesto, tocar varios temas, pero uno en particular son los gastos públicos y privados. Porque en la sesión previa, en la sesión uno, este tema, de hecho, fue sacado a colación, especialmente la parte de la financiación. Y yo llegué a la conclusión de que aquellos que manejan la financiación o los flujos de efectivo a nivel global son los actores críticos que realmente necesitan ponerse al frente, necesitan hacer ese cambio mental o quizás necesitan reconsiderar en qué invierten para que nosotros siquiera podamos pensar en una economía circular potencial en el futuro. Primero que todo, quiero preguntarles a ustedes qué han visto últimamente en la región en lo que respecta a la financiación pública o privada dirigida a la economía circular. Vamos a empezar por aquí, luego seguimos para allá. Octavio. Pues de mi lado, mi experiencia ha estado más relacionada con el sector privado, principalmente porque el negocio principal en el que estoy es B2B, negocios a negocios. Y tuve la oportunidad de trabajar en este campo en Latinoamérica, en Chile y en Colombia durante los últimos 5 o 6 años, desde que regresé de Europa. Lo que he visto es que se ha dado un cambio radical por parte de los tomadores de decisiones y las empresas, porque se están empezando a dar cuenta que la sostenibilidad sí puede dar dividendos, incluso si no hay muchos quizás pioneros. Sin embargo, yo creo que hay un efecto de bola de nieve que está sucediendo que yo pienso que es muy importante porque al final, incluso si bien se ha visto una evolución en los marcos estratégicos desde el punto de vista de políticas públicas, al final es el sector privado el que puede aceptar y fomentar la introducción de estos sistemas productivos y cambiar la manera en la que nosotros consumimos. Entonces, yo creo que estamos yendo en la dirección correcta, sí, pero definitivamente necesitamos proporcionarle un impulso extra a toda esa iniciativa. Y necesitamos hacerlo desde las mejoras en el marco legal. Las estrategias y el marco legal se tienen que combinar para poder dar ese resultado. Y lo que yo he visto es que los países han estado a promover estas estrategias de economía circular. Yo creo que eso no es suficiente en el sentido de que uno a veces puede darse cuenta que el trabajo no se interrelaciona bien dentro de las mismas áreas gubernamentales. Así que eso es algo que van a tener que trabajar a nivel de gobierno para alinear diferentes ministros para que promocionen estos temas, que traten de trabajar juntos. Así que yo creo que es un momento histórico muy interesante para estar trabajando para estar trabajando en este campo, en este sitio del mundo. Y espero que este tipo de eventos y este tipo de conversaciones nos puedan llevar a encarar estas transiciones y ayudar con lo que sea que podamos desde nuestra experticia a promover estos temas. Bueno, ahora voy a cambiar a mis colegas holandeses porque hay una parte muy interesante respecto a este panel y es que ustedes dos son de Holanda y ustedes conocen la realidad europea. Ustedes han estado trabajando todos estos años en Latinoamérica. Ustedes han experimentado también todo ese espectro desde los recolectores informales hasta los formuladores de políticas, todo el espectro. Y todo eso pues tiene que ir vinculado a la financiación. Pues bien, yo he notado que hay mucha financiación que viene de la Unión Europea, la región. ¿Ustedes cómo creen que esto va a funcionar a futuro? ¿Qué beneficios se van a poder recolectar para los países aquí en la región? Yo he estado trabajando durante 18 meses para el Ministerio Colombiano de Medio Ambiente en temas de economía circular y creo que esa parte falta. Yo creo que el marco de políticas públicas gubernamentales es un componente que falta en la mayoría de países latinoamericanos, así que si uno realmente quiere incentivar al sector privado, hay que tener esos incentivos económicos y financieros.
Yo creo que quizás podría darse exenciones gravables para proyectos de economía circular. Si utilizaran, por ejemplo, en sus proyectos finales y, por ejemplo, destinaran 25 o 30% de reciclaje, por ejemplo, que es algo que todos conocemos, uno paga menos impuestos. Hay que pensar en cómo ayudar desde la esfera pública a la esfera privada. A veces eso nos parece demasiado fácil en la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea tiene que pensar en cómo invertir y contribuir a que los gobiernos en Latinoamérica propendan por economías circulares en esa parte, porque la Unión Europea está ayudando con algunos seminarios y eventos, pero realmente es muy difícil invertir en los proyectos o en las cosas que necesitamos en Latinoamérica. Y para mí la parte social se hace entonces mucho más importante, porque cuando hablamos de la Unión Europea ya encontramos una base, ya sabemos que la economía lineal funciona, que las personas tienen empleos formales. Entonces, se trata de dar el paso desde la economía lineal o la economía de reciclaje a la economía circular. Es un paso mucho más pequeño, pero en Latinoamérica realmente necesitamos primero pensar acerca de cosas básicas antes de dar ese siguiente paso. Ahí es donde la Unión Europea tiene que pensar realmente acerca de dónde quiere invertir. A veces nos A veces se nos olvida por la realidad que tenemos en Europa lo que está sucediendo en Latinoamérica o en otras regiones del mundo. No vamos a tomar los mismos pasos en Latinoamérica que en Europa, por ejemplo, durante los últimos 20 o 30 años. Por ejemplo, ya Chile, Perú y Ecuador tienen una hoja de ruta, están trabajando en esas hojas de ruta. Así que hay que asegurarse para ello de que entendamos las condiciones locales y de que invirtamos en cosas en las que la economía local va a ayudar, no solamente con base en la información que nos viene desde Europa. Yo creo que eso es muy importante para asegurarnos de que la economía circular sea un éxito en Latinoamérica. Yo creo que hay que trabajar de manera mancomunada desde la Unión Europea con los gobiernos locales. Hay que ayudarles a los gobiernos locales a que diseñen las políticas públicas aquí para que incentiven al sector privado. Yo creo que así vamos a tener un mejor entendimiento de los mercados locales. Eso es un excelente punto, Rob. ¿Qué opinas tú? Sí, para complementar eso, no he estado en la región durante tanto tiempo, así que estoy aprendiendo mucho de las experiencias que ustedes ya tienen, obviamente. Este año, por ejemplo, hemos estado en medio de una pandemia, no es un secreto para nadie, y hemos visto que al menos en los Estados Unidos, en Europa, en el Reino Unido, por ejemplo, se ha creado como 6 trillones de dólares de la nada. Los gobiernos alrededor del mundo, no todos, pero en, en la Unión Europea, en los Estados Unidos, a partir de lo que sé, han podido apoyar a la economía por lo que está pasando en este momento. Entonces, desde mi perspectiva, hay un argumento que a menudo el dinero es un desafío para poder hacer esa transición hacia la economía circular. Yo creo que si la voluntad está ahí de verdad, podremos crear y poner a disponibilidad los medios financieros para poder propender por esa economía circular. Además de eso, yo también creo que en este momento estamos mirando un crecimiento económico, estamos mirando un cambio en el modelo de crecimiento económico y qué significa ganar dinero. Por ejemplo, si hablamos de la financiación de la economía circular, tenemos a los bancos en los que están adoptando el servicio como producto. De esa manera se pueden obtener diferentes y muy interesantes fuentes de financiación. Si uno, por ejemplo, viene del ámbito de los bienes raíces, que yo creo que eso pasa en la isla y en Holanda también, que si uno llega a ciertas áreas industriales, uno podrá ver cómo es que han sido de mal diseñadas las cosas. Hay ciertos sitios que están vacíos. Tenemos bancos e institutos que han tratado de eliminar esas inversiones de la economía lineal y en este momento ya le estamos permitiendo en nuestro sistema que ocurran. Eso llega de las finanzas en los modelos circulares a las instituciones financieras. A menudo quieren más seguridad, no diría que 100%, pero
para asegurarse de que todo va a funcionar, mientras que en el sistema actual hay mucho que se exime todos los días, que no estamos seguros de si la economía circular es rentable. La economía lineal no es rentable tampoco en la manera en la que nosotros la medimos y la calculamos, ¿sí? Al final, desde un marco conceptual, la economía conceptual, la economía circular siempre es más rentable porque se elimina el desperdicio, ¿no? Y para poder llegar a la pregunta del gasto público, yo creo que los gobiernos podrían tener un papel más activo en ese aspecto y a partir de lo que yo conozco en la Unión Europea y en los Países Bajos, que hay más países donde hay un par de miles de millones de euros que pueden irse destinados a esta área. Así que la financiación ya se está haciendo más disponible. Yo creo que las empresas ya ahora pueden hacer uso de préstamos por parte de la Unión Europea o del gobierno de los Países Bajos, por ejemplo. Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer para que la mayoría de instituciones financieras se puedan manifestar a una escala más grande. Definitivamente ahí hay una brecha que tenemos que salvar. Me doy cuenta por sus caras de que y la misma situación pasa aquí, que esta es la misma brecha. Hay mucho que las instituciones financieras privadas pueden hacer para estimular este punto. Esas son observaciones muy buenas y también me hace pensar en una pregunta que quizás la puedas responder tú, Octavio. ¿Por qué es que hasta ahora, y por favor corrígeme si mi observación es incorrecta, todo lo que nosotros sabemos que está sucediendo en la economía circular en esta región, en este momento, ha sido financiada primordialmente por la Unión Europea o por algún actor externo a la reunión, a la región, perdón? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esa es una excelente pregunta. No me había hecho esa pregunta desde ese punto de vista, pero es verdad. Uy, a ver, primero que todo, yo creo que la naturaleza de lo que ha estado sucediendo en esta región, somos una región emergente o la mayoría de los países son economías emergentes, hemos tenido que enfocarnos en otros problemas sociales que quizás son más importantes, entre comillas, respecto a, no sé, por ejemplo, tener acceso a agua potable, a servicios de sanidad. Eso hace que la mayoría de los gobiernos, los esfuerzos de los gobiernos locales se enfoquen en esos problemas más pertinentes. Eso es yo hablo desde lo que conozco mejor, que es Colombia. En Colombia tenemos varios problemas respecto a las inequidades sociales y también problemas de tráfico. Eso como que absorbe todas las capacidades del gobierno y nos impide ver que estamos en el momento justo y en el tiempo justo de la historia, en el momento correcto de la historia para cambiar y para, digamos, reenfocar cómo es que hemos estado haciendo crecer la economía sin entender que estamos en un sistema que está empezando a colapsar. Me refiero, por supuesto, al sistema ecológico de la Tierra y que no hemos considerado todas las externalidades que vemos como resultado, la erosión, la incapacidad de recuperación del sistema potencial. Este sentido de urgencia se ha visto opacado. Y una vez que nos damos cuenta que si no cambiamos o si no entendemos que no entendemos los materiales que han estado siendo utilizados, que han estado siendo eh, producidos, tienen material, tienen energía, tienen emisiones en cuerpo y que si no los desviamos de los rellenos sanitarios, pues estaremos en muchos problemas porque estos recursos no se recuperarán o no se regenerarán en un par de cientos de años. Ahí es donde los liderazgos políticos han tenido muchos paradigmas que afortunadamente han cambiado o han estado empezando a cambiar con las últimas generaciones.
Lo que yo creo es que existe una economía para un mejor futuro, pero necesitamos crearlo, necesitamos empujarla, porque las decisiones no están siendo tomadas de manera holística. Casi siempre se han centrado en, por ejemplo, en el hecho de que queremos trabajar en rellenos sanitarios, pero no solo rellenos sanitarios, tienen que ser rellenos sanitarios con estrategia. Hay que entender que hay que implementar legislación por plásticos de un solo uso. Y también tiene que haber un marco o un sistema bajo consideración, porque no siempre es viable. Y por supuesto, muchachos, por favor, siéntanse libres de intervenir. Octavio, respecto a lo que tú dices, ¿cómo ves tú la capacidad organizativa de las organizaciones gubernamentales en Latinoamérica en comparación con las de la Unión Europea? Por ejemplo, yo he estado viviendo en México durante algún tiempo, he vivido la mayor parte de mi vida en los Países Bajos y yo creo que las raíces y el poder del gobierno se remonta a quizás a establecer reglas para todo tipo de persona, pero por supuesto sabemos que los contextos son muy diferentes. Eso dificulta implementar muchas soluciones. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista? Pues tengo que admitir que yo no tengo mucha experiencia trabajando con gobiernos. En este momento fue que apenas empezamos a trabajar con el gobierno de Colombia y lo que he podido ver hasta ahora es que hay personas muy preparadas que han estado empezando a promover estos temas, pero no hay necesariamente posiciones de liderazgo que a veces esas posiciones de liderazgo no se le dan a la persona más preparada, al candidato idóneo, sino quizás a un amigo del líder actual. Y eso podría bloquear las acciones que están tratando de adelantar las personas que sí están preparadas. Y por eso es que esas ideas, esas políticas no tienen el alcance o la promoción que deberían tener. Entonces, de cierta manera, bueno, pero tú, ahora para volver a la pregunta respecto a la financiación de todo lo que se ha hecho que viene de Europa, quizás hay personas que están en ciertos lugares en la jerarquía gubernamental porque no tienen las competencias que deberían tener. Y por eso es que menos financiación está acudiendo a a estos proyectos, ¿no? No, es que no sé, la verdad yo creo que Linda tiene más experiencia en el aspecto gubernamental, pero yo te digo por lo que veo desde afuera. Mira, si nos devolvemos a la pregunta, en Latinoamérica estamos acostumbrados al hecho de que el dinero siempre viene de Europa, no solamente respecto a la economía circular, respecto a lo que estaba diciendo Octavio. Por ejemplo, tenemos problemas básicos todavía, por ejemplo, pensando en el agua potable, el acceso a la electricidad, todavía hay muchos problemas con los que tiene que lidiar el gobierno en esos aspectos. Entonces ellos piensan, no, bueno, afortunadamente tenemos dineros que vienen de otras partes del mundo que nos ayudan a dar esos siguientes pasos. Yo creo que eso es un problema, la verdad, porque a veces es demasiado fácil, o como lo dije antes, no sé si en Europa sabemos que es bien lo que sucede en Latinoamérica. Quizás a veces en los gobiernos de Latinoamérica, quizás es demasiado fácil simplemente sentarnos a esperar dineros de otros países. Nosotros en Colombia decimos que estamos sobrediagnosticados, que siempre hacemos estudios, 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 sacando diagnósticos y no se hace mucho respecto a las situaciones que estudiamos. Tenemos que establecer una acción real en vez de hacer estudios para los cuales ya sabemos la respuesta, ya sabemos cuál va a ser la conclusión. Yo creo que nosotros somos muy buenos para hacer estudios, para discutir las cosas, pero la economía circular se trata de implementar acciones. Quizás experimentar, equivocarnos, hacer cosas malas por accidente y disculparse y arriesgarnos a hacer eso. Casi siempre de las economías circulares la gente quiere ser los primeros que logren resultados positivos y tomarse la foto de rigor, pero realmente tenemos que hacer la transición, y si para hacer la transición tenemos que implementar esos proyectos. Para mí, la Unión Europea no debería darnos dinero para los procesos.
sino por los resultados. Por ejemplo, si en un proyecto generamos menos residuos, utilizamos menos energía, menos agua, eso es lo que debería ser recompensado. Si yo te doy dinero, quiero ver resultados. Ese debería de ser el principio porque ese es el acuerdo. Gastar dinero en más proyectos o en más estudios incluso es una pérdida de tiempo, la verdad, para mí. Pues esa sería como la discusión con todos los países de Latinoamérica. Sería como una cuestión de decir, venga, aprendamos los unos de los otros. La economía circular en tiempos de COVID ha facilitado que todo el mundo sepa, primero que todo, qué es la economía circular. Y también he visto los colombianos son muy creativos, es increíble. O sea, las iniciativas que surgieron en estos tiempos de la pandemia, lo mismo que los Países Bajos, todo el mundo se ayudaba a todo el mundo, a los unos a los otros. Y miren que nosotros tenemos dinero, la Unión Europea, en la Unión Europea hay dinero, pero tenemos que recompensar los resultados. Y yo creo que Europa o los Estados Unidos, cualquiera que tenga los fondos disponibles, deberían invertir en eso, en la implementación, en las transiciones en la economía circular tangibles. Pero entonces, eso hace que se me ocurra otra pregunta que discutimos en una sesión previa. Y es que, bueno, listo, hablamos de la transición o de permitir la transición a la economía circular. Pero en tu perspectiva, ¿qué es la economía circular? Primero que todo, porque supongo que hay un punto en el que todos tenemos que ir encaminados hacia la misma meta común, ¿no? Y un punto común en la región es que dependiendo a quién le preguntes, te van a dar una respuesta completamente diferente respecto a qué es lo que entiende por economía circular. Ese desafío lo quiero extender a ese panel. ¿A qué economía circular deberíamos estar haciendo la transición? Antes de comenzar, hablamos de ese reporte que fue publicado hace un par de años acerca de 114 diferentes maneras o definiciones de economía circular. No las recuerdo todas, obviamente, de memoria, pero lo que yo sí creo que es clave en la economía circular es la definición que contiene el aspecto ambiental y el aspecto económico. Porque si se establece un producto lineal dentro de un modelo de negocios como servicio, está bien, pero eso es un alquiler, eso es una renta, eso no es circular realmente. Y si uno diseña un producto muy circular, ya voy a entrar en cuál es mi definición de producto circular más adelante. Yo creo que también es clave de asegurarse que el modelo de explotación de ese producto quizás es garantizar que, tanto como sea posible, que los recursos que se utilizan para crear ese producto regresen al origen también, ¿no? Ese, pues, si uno no puede recuperar los recursos que pasan a la creación de ese producto, pues eso no sería el principio cradle to cradle. Debería obtenerse un segundo y tercer uso, como todos sabemos. Eso ya lo vamos a profundizar más adelante, especialmente el aspecto ecológico, porque no lo hablamos lo suficiente, yo creo. Cuando la gente escucha circularidad, de inmediato piensan en el reciclaje, pero definitivamente estamos tratando de prevenir el reciclaje. Estamos propendiendo por un método de diseño en el que ni siquiera se necesita el reciclaje. Por eso es que es importante llegar a una definición establecida. Yo creo que la economía circular se trata de reorganizar las cadenas de suministro de manera diferentes. Pues no sé, son los puntos salientes que yo pienso que son muy importantes para darnos cuenta. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes tienen la misma perspectiva del entendimiento de economía circular? Sí, pero yo también quiero añadir la parte social. Estoy de acuerdo por completo en el aspecto ambiental y económico, pero también pienso que es importante asegurarnos de que pensemos en todos los actores que están presentes en la cadena de valor, que nosotros nos encarguemos de cuidar a todos para que nadie se quede por fuera. Yo creo que eso es muy importante, e incluso más en estos tiempos de COVID, por ejemplo. La mayoría de los países de esta región es muy similar, pero en Colombia la mayoría de la gente tiene economía informal. No solamente podemos pensar en las personas que tienen un trabajo formal, sino también en las personas que tienen trabajos informales. Eso es importante en la economía circular.
Y también tenemos que hablar de materias y productos y alejarnos de la palabra desperdicio, incluso. Si hablamos de desperdicio, ya perdimos la batalla desde el principio. Si hablamos de Latinoamérica, por ejemplo, hay un estudio que lleva en Latinoamérica que nos dice que todo el mundo en este momento está pensando en reciclaje incluyente y eso es lo que se entiende por economía circular. Por favor, háblanos más de reciclaje incluyente. En Latinoamérica, no sé si en África y en Asia hay recicladores informales que trabajan en la calle. Si usted, por ejemplo, pone su basura, su bolsa de basura en la calle, van a venir estos recicladores informales para sacar los materiales que tengan valor para ellos. Muy comúnmente se trata de botellas plásticas, envases de vidrio y latas de aluminio. Las destruyen, las llevan a una bodega, se las venden a la industria básicamente en Europa. Todo esto se lleva a cabo porque en Europa la separación corta y la separación doméstica se realiza precisamente en los hogares. Todo el mundo tiene 5 o 6 recipientes para la basura, para el reciclaje. Y la separación se hace en casa, mientras que la separación en Latinoamérica se hace por parte de recicladores informales. Esa parte social, esa parte inclusiva, se trata de asegurarse de que esas personas tengan condiciones de trabajo seguras. Hay muchos en Colombia, incluso familias enteras. Creo que hay más de 1 millón de recicladores informales en Latinoamérica. Entonces no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de un grupo enorme de la sociedad que no estamos incluyendo dentro de las discusiones de economía circular. Estas personas trabajan de manera informal y si no obtienen dinero hoy, no comen esa noche. Eso es con lo que nos estamos enfrentando. Y no pueden darse a la tarea de hacer ese reciclaje informal. Para mí es importante involucrar el aspecto social a la definición de economía circular. Tenemos que asegurarnos de no generar residuos, de que saquemos el residuo de nuestra discusión. El reciclaje sí es parte de la economía circular, pero no es la economía circular. Tenemos que garantizar muchas oportunidades para estas familias, para estas personas que se involucran con el reciclaje informal. Ese es el sueño, al menos. Y es importante hablarlo en el contexto de Latinoamérica, porque este grupo de personas tienen que ser parte de nuestra visión a largo plazo. Octavio, ¿tú compartes la misma perspectiva de entendimiento de economía circular? Me gustaron de dos frases. De hecho, se trata de utilizar al final de entender los recursos, de que representen el valor eh, de, por ejemplo, de representar los valores respecto a las emisiones de carbono, los residuos sólidos. Por ejemplo, yo acabo de beberme esto y si lo arrojo a la basura, este recipiente, pues lo que estoy generando es basura y el valor añadido a través de la cadena de valor desaparece solo con ese acto, porque ya este recipiente se vuelve pasivo medioambientalmente. Todo lo que nosotros utilizamos, todo lo que nosotros consumimos, al final es un recurso. Y si lo utilizamos apropiadamente o lo reutilizamos, pues hay que procurar extraer el mayor valor que podamos. Por eso es que es importante conceptualizar qué es lo que es la economía circular. Esto también puede deberse a que a mis estudios en economía ecológica. Siempre nos hemos dado la tarea de entender los ciclos de los materiales, del agua, cómo pasan a través de la economía. Pero definitivamente yo pienso que no hay que perder de vista el valor de las cosas simplemente al ponerlas en rellenos sanitarios o en vertederos, etcétera. Así es como me gusta verlo a mí, pero sí estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Hay un valor social, hay una perspectiva social detrás de todo este tema. Por ejemplo, en Latinoamérica hay una enorme población que al final recoge estos residuos, hacen el reciclaje para garantizar su supervivencia. Y por otro lado, tenemos los consumidores
que también son parte del aspecto social. Hay que trabajar muy fuerte para enseñarle a los consumidores que una vez que uno termina, se acaba este líquido, este envase no es basura, todavía queda valor allí que podemos recuperar y que si no lo hacemos se van a producir emisiones e impactos más allá de simplemente tomar la decisión de un segundo de desechar esto, ponerlo en el recipiente correcto. Corríjanme si me equivoco, pero la mayoría de los argumentos que ustedes nos han ofrecido o sus maneras de definir la economía circular ha sido principalmente desde una perspectiva tecnocrática, si no me equivoco, mientras que en la discusión previa tuvimos una dirección completamente diferente en lo que respecta a la economía circular. Estábamos hablando de cambiar paradigmas, de cambiar mentalidades, de graduarnos del sistema anterior, de producir cambios sistémicos. Eso es es una buena confirmación para mí. Eso es genial porque me di cuenta que la economía circular toca muchas áreas y al mismo tiempo con una persona que no tiene que ver con la economía circular día a día y podrían confundirse respecto a qué es lo que es en realidad la economía circular. Sí, existe un componente de energía, existe un componente de emisiones, existe un componente de diseñar algo intelectualmente que involucre a los recicladores informales en este caso. Eso es una contradicción aparente, ¿no? ¿Cómo es que nosotros, los que sí estamos involucrados con la economía circular a diario por nuestros trabajos, cómo hacemos para que todos nos pongamos de acuerdo en su definición y podamos embarcarnos en la misma transición? Eso es algo muy bueno que surge de tener un grupo muy diverso de personas como el que tenemos aquí en CEFA 2020. Eso lo hemos definido también desde diferentes áreas debido a nuestras diferentes experticias, pero yo creo que eso es lo que necesitamos, ¿no? Un experto, por ejemplo, en formulación de política pública va a tener una definición diferente y eso está bien. Y va a ser diferente desde la perspectiva de alguien que diseña cosas. Va a tener una perspectiva diferente, una definición diferente y tiene un rol diferente que jugar. Es decir, yo creo que hay muchas definiciones diferentes y debería haberlo. Eso está bien porque hay diferentes actores. Diferentes actores tienen diferentes roles que juegan. Y si falta algún actor, el sistema entonces está incompleto. Y querías también comentar en esos sistemas. Claro que sí, porque por el sistema, el tema social y también específicamente en el enfoque de los recicladores informales. Me preguntaba, pues tengo alguna idea, pero quiero escuchar de ustedes también. ¿Será que nosotros estamos pasando o estamos transicionando a un sistema circular en el que el desperdicio ha sido extraído de la ecuación? Y si eso es así, ¿cuál sería el rol de los recicladores informales en esta nueva economía? Pues es que miremos la jerarquía piramidal. Todo se basa en el reciclaje. Yo creo que es mucho trabajo y existe mucho trabajo que podríamos generar para los recicladores informales, que es lo que discutíamos ayer. Creo que todavía hay mucho trabajo y siempre se dice que las economías por lo menos tienen que generar mucho Pero empleo. espera, porque hablemos de eso del derecho de reparar. Sí, a ver, es que muchas empresas grandes o incluso empresas pequeñas todavía piensan solamente en los beneficios, en los dividendos, en las ganancias. Se crea un producto que se utiliza una vez, se arroja a la basura y todo el mundo tiene ganancias y listo, no pasa nada. Por ejemplo, mire los teléfonos, los celulares. Los utilizamos una vez al año, durante un año, quizás dos, si tenemos suerte, y luego los desechamos porque ya no funcionan. El derecho a reparar consiste en que uno como consumidor no tenga que desecharlo. Y yo creo que ese es un paso muy importante en la economía circular y creo que en ese aspecto podríamos crear mucho empleo y los recicladores informales, incluso los trabajadores informales en general,
quizás nosotros podríamos ayudarlos a incluirlos en esa cadena de valor. Yo creo que en Colombia, en el marco de políticas públicas, realmente estamos trabajando en eso. Les estamos tratando de ofrecer un contrato, por ejemplo, seguridad social, es decir, son pasos preliminares que tenemos que llevar a cabo, asegurarnos que sus hijos puedan ir al colegio, de formalizar su trabajo. Son esos pasos preliminares que tenemos que pensar, las 3 R's, ¿no? Manufactura, reparación, reutilización, reparación. Eso es lo que tenemos que propender al incluir esa parte social. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son algunas oportunidades concretas ahora que las personas recogen los desechos? eh, digamos que los desechos van a una sola bolsa, todo está mezclado. Eh, Estos recicladores informales lo que hacen normalmente es separarlo todo. Y antes de empezar, pues estábamos hablando de un nuevo concepto de los Estados Unidos que se llama Loop Store o tiendas de bucle que utilizan los empaques para los grandes supermercados que se distribuyen a los consumidores. Después del consumo, esos materiales tienen que ser limpiados y reutilizados otra vez. Quizás también eso podría ser una vía para los recicladores informales para que puedan tener un rol más grande en la cadena de suministros. Porque en vez de tener un reciclador informal, digamos, buscando en una sola bolsa, podría haber un grupo de ellos que vayan a ubicaciones específicas que se encarguen de cuadrantes. No, eso podría ser un rol. La gente que conoce un poquito Colombia sabrá que nosotros tenemos una gran red para el reciclaje informal y nosotros cubrimos muchos municipios. Yo creo que es el mismo sistema porque incluso los mejores recicladores informales llegan a las mejores casas, se conocen los barrios, tienen un conocimiento muy íntimo de las calles. Yo creo que al menos en Colombia y lo mismo para Latinoamérica. Si no hay suficientes productos o si no hay suficientes oportunidades de reciclaje, pues no van a ir muchos recicladores informales. Creo que tenemos que ayudarlos definitivamente desde el sector público. Tenemos que asegurarnos de que ellos sean partes de las nuevas políticas desde la parte pública y de la parte privada. Tenemos que asegurarnos de darles a estos actores acceso a mecanismos de financiación, acceso a bancas. Hay que involucrar a los bancos también, pero sí hay una red en Colombia, al menos creo que hay 600 ciudades a las que nuestra red tiene acceso, recolectando miles de botellas todos los días. O sea, la infraestructura está ahí. Muy brevemente, yo quería mencionar también que durante la pandemia, quizás tú también, hemos ordenado comida, ¿cierto? A través de Uber Eats o cualquier otro servicio. Ellos llegan, dejan los alimentos en un empaque de un solo uso. Luego de 3 días uno ve que llegan los recicladores informales. Ahí podría haber un papel importante para ellos también. E incluso puede se puede dar un marco legislativo, por ejemplo, para que no se pueda para que se transporte alimentos, pero no materiales que solamente sean de un solo uso. Esas son barreras que no permiten, digamos, que haya una capacidad suficiente para esa logística innovadora. Para aquellos que nos están escuchando, ya tenemos un punto de acción muy concreto desde la parte legislativa y ya tenemos pues mucho trabajo que adelantar. Es que miren que, por ejemplo, al menos en los pueblos pequeños uno puede comprar Coca-Cola y se puede reciclar el envase. Siempre ha sido así, porque, por ejemplo, las cervezas, uno tiene envases retornables y entonces sí hay al menos un indicio de esos planes, pero las barreras de políticas públicas. Y también alineado con el mismo pensamiento, sí, uno puede establecer la capacidad de la logística primordial, pero no he escuchado mucho tampoco acerca del qué es lo que se quiere ciclar en la economía, porque el punto que formulaste estuvo muy bueno al principio. La ambición es diseñar el mejor producto que jamás existió, asegurarse de que todos los químicos o los elementos tóxicos se excluyan por completo del producto. En la realidad, desafortunadamente, debido a nuestra capacidad limitada, nuestra infraestructura limitada, se da pues una mezcla poco deseada que hace que
muy costoso o muy complicado que los materiales desechados recuperen el mismo valor que alguna vez tuvieron, pero al mismo tiempo hay una tendencia que nosotros nos quedamos con nuestra conversación dentro del marco de la gestión, de los regímenes de gestión de residuos, porque cuando comenzamos a hablar de las R's, eso lo hemos repetido hasta el cansancio y las personas, por lo tanto, podrían vincular eso con la definición de economía circular. Ah, eso es lo que es la economía circular, las tres R's. Eso es un problema, porque yo creo que también hay una necesidad de cambiar la conversación un poquito. No necesariamente alejarla del sector de gestión de residuos, porque si uno habla con actores dentro del sector de gestión de residuos, hay una tendencia de hacer encajar la economía circular en, en ese proceso. Digamos como para inventar nuevas R's, reinventar, reconfigurar, lo que sea, ¿cierto? Eso tiene un riesgo implícito. Yo lo estoy notando en la región, que tan pronto como uno comienza a hablar acerca de, por ejemplo, uno entra en este campo, en esta disciplina, dentro de la economía, de todo lo que, de todo, básicamente, uno se queda atrapado como en ese diálogo, en los marcos conceptuales. La pregunta es, ¿será que la economía circular se basa solo en los materiales? O quizás se basa en la gestión de esos recursos, o quizás se basa en otra cosa. ¿Cómo se puede asegurar uno entonces de que las personas que nos escuchen aquí, cómo podemos asegurarnos de que no vinculen automáticamente la gestión de residuos con la economía circular? Ah, la economía circular se trata solamente de gestionar materiales o residuos. ¿Cómo podemos alejarnos de esa definición de economía circular? Porque todos estamos de acuerdo que no es solo eso. Ese es un punto muy interesante, Kevin. Lo que yo creo es que nosotros estamos en medio de una economía de vaqueros. No sé si has escuchado el concepto antes. Es una definición que tenía un profesor mío. Se trata básicamente de que nosotros consumimos todos los recursos, por eso hablo en términos de recursos, y luego los desechamos o los destruimos. Y esos recursos no son solamente los materiales, sino también la capacidad humana para construir esos productos. Ahí es donde tenemos que entender las tres dimensiones de la sostenibilidad que funciona junto con la economía y que también debería funcionar con el mismo enfoque de entender que nosotros vivimos en un sistema que tiene límites definidos, capacidades definidas y tenemos que preservarlo. Una manera de preservarlo es a través del consumo apropiado de tener la posibilidad de tener acceso a la educación que nos permita entender lo que estoy diciendo, esos límites dentro de un espacio o en una tierra que es un sistema con cierta capacidad para regeneración. Cuando hablo de tierra me refiero al planeta. Y por supuesto, si vamos a poner dinero en algo, si vamos a invertir en algo, tiene que tener esos principios, ¿no? De que parte de un entendimiento de que vivimos en un sistema con límites muy definidos y de que los materiales tienen que ser producidos de manera local. Eh, Tenemos que tener una capacidad de abastecimiento verde para obtener los mejores materiales y para tratar de incentivar que el trabajo sea local. Al final, incluso, y si bien nosotros tratamos de hablar de materiales siempre en esta conversación, en realidad de lo que estamos hablando es de una responsabilidad social. Somos nosotros quienes creamos la economía a través de nuestras interacciones con los recursos que nos está dando la tierra. Entonces es una manera de mirarlo, no sé, desde una perspectiva más amplia. Ese es un punto muy válido. Eso, de hecho, me hace surgir una duda cuando empiezas a hablar de los límites, de las fronteras del sistema ecológico. Solamente tenemos un planeta, una Tierra, es un sistema cerrado y tenemos que vivir ahí dentro, es el único que tenemos disponible. También tenemos que mencionar las escuelas de pensamiento emergentes
como por ejemplo la economía tipo dona. No sé si leíste el libro de Kate Nayworth. ¿Será que esa es la dirección en la que tenemos que ir? Una economía en forma de dona. Todo lo tendremos que poner en un contexto que nos permita ir más allá de la gestión de materiales, de la gestión de recursos y también de los otros elementos de la economía circular y involucrarlas a desarrollo sostenible o no. Yo creo que lo que se escribió en el libro proporciona también un excelente marco para tomar todos estos conceptos en una perspectiva más amplia. Eso yo creo que es bueno en principio, porque todo lo que nosotros hacemos, eh, como por ponerles un ejemplo, en la gestión de recursos, si vamos a hacer empaques livianos para reducir las emisiones de CO2, súper bien. Pero en términos de reciclaje, eso es muy malo. Entonces, entre más holístico sea nuestro entendimiento de qué es lo que pasa y de cómo realizar nuestras labores, va a ser mejor. Yo creo que eso es lo que está haciendo el libro o a lo que está apuntando el libro de la economía en forma de dona. También tenemos que tener mucho cuidado con la mezcolanza de demasiados conceptos. No creo que todo el mundo sea pues al menos los grandes pensadores sean expertos en todo tampoco. Y eso también compete a los grandes pensadores de nuestra área de conocimiento. Tenemos que tener en cuenta la parte social totalmente. Pero si Coca-Cola, por ejemplo, necesita modificar su proceso técnico para que sea sostenible desde la parte técnica, eso tiene que pasar, eso tiene que suceder de un cierto alcance. Uno no puede siempre hacer todo con todo. Yo creo que está bien que las organizaciones o que diferentes partes de la economía hagan las cosas con un alcance menor, siempre, por supuesto, propendiendo porque ese alcance pequeño no se mantenga pequeño. Nosotros somos un grupo muy pequeño en el mundo y eso tenemos que aceptarlo. Eso significa que nosotros siempre hablamos con los mismos expertos acerca de los mismos conceptos. Por lo tanto, asumimos erróneamente que todo el mundo quiere cambiar el mundo y que todo el mundo cree en el cambio climático. Ese es uno de nuestros problemas. Somos que un par de miles en este mundo grande. Aquellos de nosotros que nos preocupa la economía circular, tenemos que recordar que la mayoría no quiere cambiar, no ve la necesidad de cambiar. Hay personas también que no tienen el privilegio de cambiar. Todos nosotros tenemos preocupaciones más mundanas. Yo quiero beberme una cerveza esta noche, ropa nueva, viajar y no me importa qué vaya a pasar con esta botella, por ejemplo. Eso fue lo que mencionaste, creo, de la primera sesión, en la primera discusión. Se trata de nosotros, se trata de nuestro comportamiento. Ese es el problema con los residuos. Porque no podemos vivir sin generar residuos, siempre vamos a estar generando residuos. Ese pensamiento de que podemos vivir en este planeta sin generar residuo, pues bueno, de pronto sí podríamos, pero miren que yo estaba leyendo un artículo el mes pasado acerca de no comer carne y decía que si usted si ustedes creen que porque yo soy vegetariana todo el mundo en Holanda deja de comer carne, pues estaríamos equivocados, porque incluso el consumo de carne es incrementado últimamente en los últimos años. Pero entonces a uno le podría sorprender a uno como vegetariano porque la gente sigue comiendo carne. Pues la verdad es que las personas tienen otras preocupaciones. Incluso nosotros estamos hablando de economía circular y en este momento hay gente que arroja basura por la ventana del bus. Esa es la preocupación. Nosotros somos un grupo muy pequeño y si queremos establecer un cambio en el mundo, necesitamos primero que todo generar ese cambio de mentalidad masivo y eso nos va a tomar mucho tiempo antes de que podamos siquiera pensar en otros pasos subsiguientes, de que pudiéramos pasar de una economía lineal a una economía circular. Yo quiero devolverme algo que dijo Rob. Siempre hay intercambios, siempre hay que ceder para poder ganar otra cosa. Eh, Hay también un efecto dominó de las decisiones que tomamos hoy. No sabemos a dónde nos puedan llevar. Quizás nos lleven a un mejor escenario, quizás no. Pero a partir de lo que yo puedo ver, eso es un problema humano. Se trata de tener la conciencia
necesaria. La mayoría de nosotros no tenemos conciencia de cuáles son los efectos de nuestras decisiones cuando consumimos, cuando hablamos con las personas. Yo creo que eso también es una de las cosas que si nosotros no tratamos de cambiarlas, y no quiero decir que el mundo sea incapaz de cambiar, sino que tenemos que tener conciencia de dónde estamos y cuáles son las implicaciones de nuestras acciones o reacciones respecto a algo. A menos de que no hagamos eso, no involucremos ese componente social, no podremos tener nada sostenible porque la sostenibilidad se basa en las personas. Y continuaremos siendo un grupo de locos hablando sobre algo que nos compete a nosotros. Sí, yo creo que para complementar lo que estabas diciendo, muchas personas ni siquiera tienen esa conciencia. Necesitamos entonces un cambio de mentalidad generalizado. Eso debe pasar, pero lo que yo me pregunto es, ¿dónde va a pasar? O si todo el mundo va a asumir ese cambio de mentalidad. Yo me acuerdo que yo estaba viendo un documental el otro día eh, sobre... al- estaban en un, en una salida de campo. Tenía que ver con el presidente Roosevelt hace 100 años. Eh, entonces, estaban, pues en este documental, estaban en una salida de campo, echándole un vistazo a los eh, cubiertos que utilizaba el presidente Roosevelt hace más de 100 años, y todo estaba hecho para durar mucho tiempo, para ser reutilizado. Creo que hay que volver a eso. Yo creo que las grandes corporaciones tienen que implementar ese cambio de mentalidad, primero que nada. Eh, las empresas y los consumidores, si nosotros queremos tener una sostenibilidad y una circularidad exitosamente, y que si queremos hacerlo bien, no debemos implementar muchos cambios al consumidor. ¿A qué me refiero? A que los consumidores tienen que preferir los productos o servicios sostenibles y no los de un solo uso. Y si el sector privado lo puede lograr, no habrá motivación para que los consumidores cambien. Me pregunto entonces si en todo el mundo al mismo tiempo podamos lograr ese cambio de mentalidad del que tenemos conciencia en este momento. Yo creo que las empresas podrán crear excelentes productos para los consumidores sin que los consumidores sepan la diferencia entre cuáles son circulares y cuáles no. Yo creo que ese es un paso real en la dirección correcta. Eso es muy interesante porque hace unos minutos yo sostenía que estamos teniendo una discusión tecnocrática y ahora cambié a ser una discusión antropológica. Eso es muy bueno porque ya me da a pensar que eso ya depende de nuestra mentalidad y qué es lo que activa nuestra decisión. ¿Por qué decidimos comprar una cosa en vez de otra? ¿No? Lo que me pregunto entonces, en lo que respecta a la pregunta original acerca de la financiación, acerca de permitir la transición a la economía circular, es, y esa pregunta la hicieron en la sesión previa. La pregunta era cómo se hace para activar las personas que tienen el capital o los recursos para invertir en la dirección en la que lo necesitamos, que necesitamos implementar para que ellos se animen o se activen, entre comillas, a que tomen esa decisión de hacer la inversión correcta. Yo quiero proporcionar un ejemplo que yo veo que sucede mucho y me da mucha curiosidad porque muchas personas opinan muy diferente acerca de ese ejemplo. Apple. Apple en los últimos años ha hecho un cambio hacia la sostenibilidad muy significativo. Y igual siguen introduciendo iPhones nuevos cada año. Y uno se podría preguntar, ¿será que en realidad necesitan introducir un nuevo Apple al mercado cada año? Los iPhones, por ejemplo, tienen metales de tierras raras, ¿cierto? Y su uso se está incrementando cada año. Apple se comunica poco al respecto, pero acaban de lanzar un excelente teléfono
Y en los últimos años, al menos en los Estados Unidos, ya existe una opción de que uno puede alquilar el propio teléfono y uno puede actualizarlo también en el componente hardware. Eso con beneficios económicos, obviamente, pero eso conlleva un beneficio de reciclar y de upcycling también. Entonces, sí, yo creo que hay empresas que han comenzado a poner el capital en la dirección correcta, han empezado a implementar estas cuestiones, al menos desde el punto de vista de negocios, pero está bien. Sí, pero quedándonos con el ejemplo entonces de Apple, sabemos que yo tengo un teléfono Apple, miren, y probablemente en algunos años, no sé cuál será el porcentaje de la población mundial tendrá pues un teléfono Apple en sus manos, pero mi pregunta es sobre los números, ¿no? Se tiene una intención de diseñar las cosas apropiadamente y todas las capacidades incluso para desensamblar el producto y recuperar el flujo de materiales. Sin embargo, hay un límite físico, literalmente, porque tenemos una población creciente y al final no cuadran ambas cosas. Uno puede tener un modelo de negocios excelente, pero yo también me hago esa pregunta, o sea, cada cosa física tiene un tiempo de retención, se quedará en el sistema circulando antes de que esté disponible otra vez. Y la velocidad de crecimiento de nuestra población, incluso si hablamos de cambios socioeconómicos que suceden en la población global, van a activar una cantidad de demanda incrementada por este tipo de artículos. Entonces, eso es suficiente. Simplemente reciclar los materiales, yo no creo. Es que es muy difícil. Yo me acuerdo de una ecuación, no sé si ustedes se han enterado que que es la cantidad de iPads son indicadores de la prosperidad de una población. La cantidad de iPads son una consecuencia directa, un indicador directo de la afluencia de una población determinada, ¿no? Entonces, también es una indicación de que esta, no sé, es que es una ecuación que no sé si sea impecable como tal. Pero se trata, otra vez volvemos a las mismas tres variables. Lo que yo creo es que la tecnología tiene la capacidad o el potencial de ayudarnos a encarar los impactos, que es lo que estoy tratando de lograr a través de Valopes desde esa perspectiva, incluso entendiendo que quienes toman las decisiones son seres humanos y nosotros como seres humanos deberíamos, no sé si es correcto decirlo, pero deberíamos tratar de cambiar los valores con los que estamos utilizando para interactuar con la Tierra. Nosotros estamos en un mundo muy occidentalizado, nos gusta consumir, nos gusta vivir bien, nos gusta tener prosperidad. Quizás la prosperidad debería ser redefinida, debería ser más, no sé, más relacionada con el bienestar, con la salud. Es que ya ahora tenemos una realidad en nuestras manos muy diferente. Hemos desequilibrado el ecosistema. Esta contingencia o esta pandemia ha llegado y muy probablemente, ojalá que no, pero probablemente este tipo de pandemias serán más frecuentes en años venideros. Así que nosotros tendremos que hacer uso de nuestra capacidad de adaptarnos, porque si no, continuaremos enfocándonos en explorar. Sí, exactamente, sí, lo que está tratando de hacer. Por ejemplo, esta semana o la semana pasada, ellos empezaron a perforar la luna para ver si podían extraer el agua de la luna. ¿Cierto? Esa es otra manera de otra vez intentar de resolver el problema de eficiencia de los recursos o como quiera que lo quieran llamar. Es una pregunta difícil definitivamente respecto a cómo lograr esa transición, pero al final se trata de los valores, pienso yo, y de cómo interactuamos los unos con los otros y con la tierra. Yo creo que mucho de lo que hemos discutido desde hace 8 meses de que empezó la COVID
Ah, bueno, cuando termine haremos esto o lo otro. En marzo creíamos que se iba a acabar en junio o en julio. Ahora ya sabemos que es muy importante cuidar de la tierra, que es más importante estar felices, estar con la gente que uno ama. Eso del amor y bienestar es muy importante, pero cuando en todas partes es que yo no creo y es muy malo. Incluso los seres humanos preferimos comenzar a buscar un segundo planeta en vez de comenzar a cambiar nuestro comportamiento. Es lo que tú dices. Yo al menos creo que es lo mismo que lo que pasa aquí en Colombia. Los colombianos más ricos quieren ser como los europeos, la clase media quiere ser como las personas en Estados Unidos. Es que todo el mundo quiere vivir como viven en la Europa occidental, pero necesitamos, si queremos hacerlo, necesitamos buscar otro planeta. Entonces, eso de utilizar los recursos sirve realmente para cuidar de este planeta, o si no, nos toca buscar un segundo planeta. Espero que todos podamos cambiar nuestra mentalidad. Con el presidente, con el ejemplo del presidente Roosevelt, por ejemplo, eso fue hace 100 años cuando solían crear productos de manera muy diferente. ¿Estás diciendo que tenemos que devolvernos a esa época, a aceptar tradiciones más antiguas? Es que, miren que yo tengo una cierta mentalidad respecto al consumismo de hoy en día. Yo diría que sí. Es la misma mentalidad. Lo mismo que la mentalidad de que tenemos que ganar más dinero o que los gobiernos se esfuerzan también por proporcionar empleos. En vez de obsesionarnos con el crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿por qué no aceptamos que el Producto Interno Bruto tiene que llegar a un límite, que se produzca lo mismo, que se produzca lo mismo y que los recursos se distribuyan de una manera más democrática? En vez de uno tener que trabajar 40 más de 40 horas a la semana para ganarse el salario. ¿Por qué no trabajar 30 horas a la semana para tener el mismo poder adquisitivo en este momento? Así habría más crecimiento económico porque uno tendría más tiempo libre en las manos más, y con el dinero para gastarlo en ese tiempo libre. Pero ese tipo de medidas vienen es con educación y tienen otras implicaciones más a fondo, pero yo sí tengo la esperanza de que podamos hacer un cambio en la mentalidad. Yo recientemente me mudé de los Países Bajos a México, por ejemplo, y veo diferencias en la manera en la que las personas interactúan, la cultura, su relación con el trabajo. Entonces no he perdido la esperanza en el sentido de que quizás sí se pueda cambiar la mentalidad. Las opiniones van a ser muy diversas y mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que las metas de, no sé, crecimiento económico desmesurado no son las mismas en todas partes. A ver, ahora, hablando de la mentalidad global, ustedes están aquí en una isla caribeña bien pequeñita que ha tenido una relación histórica con los Países Bajos y por lo tanto con Europa. Ustedes han estado aquí durante 1 o 2 días ya y han tenido la oportunidad quizás de mirar la isla, de caminar por ahí, de conocerla. Uno de los propósitos de haber traído CEFA a Aruba este año era también precisamente tener estas discusiones para convencer o informar a mis colegas ciudadanos de Aruba acerca del potencial de nuestra isla, de su relevancia, de la relevancia que tiene este evento también para la isla. Con eso en mente, ¿qué les gustaría a ustedes recomendar a mis colegas o a los tomadores de decisiones en esta isla y a otras personas en el sector público, en el sector privado, en la sociedad civil de Aruba? ¿Qué nos recomendarían a ustedes que hiciéramos, digamos, como para poder dar ese salto al futuro? Primero que todo, mantengan las cosas simples. Esta isla es muy linda, no es tan grande, así que el impacto se puede hacer sentir muy rápido. Yo creo que al hablar de una isla, hay que pensar en una economía circular necesariamente. Todos los productos que ingresan a la isla tienen que salir, no pueden parar en el vertedero. Hay que pensar en menos utilización de productos, en los materiales, hay que pensar en los productos y los materiales que ingresan a la isla. Bueno, son pasos muy simples que se pueden dar preliminarmente. Y por supuesto, tienen que pensar en reactivar la economía después de la pandemia.
pero yo creo que ustedes pueden establecer una diferencia a nivel turístico. Ustedes pueden convertirse en un referente para mostrar que la isla, como dijiste, cuenta con las medidas de bioseguridad para manejar otra vez el turismo. Y que también hay servicios básicos como agua potable. Por ejemplo, si hay agua potable en la isla, no hay necesidad de comprar botellas de agua. No sé, es decir, yo creo que tomar pasos pequeños que vayan y que nos guían hacia la sostenibilidad. Yo creo que en una isla o en las islas generalmente, y creo que Aruba no es la excepción, ustedes no producen cosas aquí, ustedes importan las cosas, por lo tanto es difícil tomar decisiones respecto a los materiales, respecto a los materiales que componen los productos que ustedes utilizan, pero ustedes sí tienen control sobre la entrada de diversos materiales. Es decir, tomen soluciones simples, no inventen soluciones demasiado complicadas o no traten de adaptar modelos que no funcionan en islas, manténganlo simple. Sí, yo creo que lo que dice mi colega es importante. Hay que mantener las cosas simples, es muy importante, por supuesto. Quizás comenzar a trabajar en una estrategia de abastecimiento verde como isla, con un sector tan ambiguo como lo es el turismo. Hay que tratar de quizás alinear la mayoría de los jugadores claves, así como también los restaurantes, para poder entender de que nosotros estamos importando la mayoría de nuestros suministros, lo que eso implica, y desde esa perspectiva, identificar cuáles son aquellos puntos en los que ustedes puedan negociar con los proveedores, quizás para impedir la entrada de ciertos materiales a la isla, no sé, como para hacerlo de manera más responsable. Y también que piensen cómo están manejando los materiales después de que se utilizan por primera vez. Yo creo que eso es muy clave en este proceso, quizás al interior de hoteles y de restaurantes. No sé si eso ya sucedió, ustedes nos podrán contar más, pero quizás puedan pensar en hacer una lista de los materiales principales. Por ejemplo, yo estaba hablando con Linda antes de esta sesión acerca del vidrio en esta isla. ¿El vidrio aquí en esta isla se reutiliza o se reexporta o va a parar al vertedero? Hay que empezar a trabajar con esos materiales claves quizás para poder generar un abastecimiento verde, una estrategia de abastecimiento verde como isla, para poder generar un trabajo más importante. Sí, respecto al vidrio no estoy 100% seguro, eso sí, pero un punto que muchas personas mencionan es que debido a que la isla es pequeña, tenemos 110 personas oficialmente aquí en la isla. Y 110.000 personas en la isla aquí oficialmente. Y las grandes compañías de inversión siempre operan más abajo del umbral con nosotros. Básicamente nos dicen, hey, Aruba no es lo suficientemente interesante desde la perspectiva tecnológica. Las unidades que tienen que procesar tienen que tener no sé, como un umbral mínimo de calidad. Pero eso no significa que no haya un problema creciente en la isla, el cual es la gestión de residuos. Entonces yo me pregunto, muy bien, ¿cuáles son las alternativas? Una es abastecimiento verde, como lo mencionaste, pero eso ya es más como una manera de prevenir desde este punto en adelante la continuación futura del el mismo depósito de residuos en los vertederos. Y también hay otro problema, y es que necesitamos tratar de resolver el problema de la falta de acceso a tecnología con la disposición final de la tecnología de manera simultánea. Además, todo se trata de qué es lo que nosotros, de llegar a un consenso sobre qué preferimos que entre a la isla, pero entonces al mismo tiempo, ¿qué hacemos con los problemas que ya tenemos actuales? Estamos hablando de la infraestructura, de los edificios, ninguno de ellos han sido conceptualizados o diseñados para ser desmantelados o para que atraviesen un proceso de descomposición. Por ejemplo, tenemos mucha infraestructura aquí en la cual sabemos que en X cantidad de años a futuro van a tener que ser demolidas o que van a entrar al flujo general de residuos. Entonces yo me pregunto abiertamente aquí, en este foro, ¿qué más podemos hacer? Yo creo que la economía de la escala, la economía de escala
no es viable económicamente, o bueno, de pronto sí, pero es muy caro, pero de todas maneras todo es posible a tratarse de una isla tan pequeña. Generalmente se necesita más, pagar más. Por ejemplo, pensemos en biogás, en todos los residuos que salen de los restaurantes que son orgánicos. Sí, por supuesto que hacer una economía escalable es posible, pero va a ser muy caro. Yo creo que es muy interesante también ver cómo se puede comenzar con un proyecto, quizás con Madaster. Podemos empezar a implementar proyectos piloto, quizás para implementar las aplicaciones digitales que tiene Octavio y va a ser más caro porque estamos hablando de un grupo más pequeño, pero es posible. Precisamente por eso, porque es un grupo más pequeño. Quizás se puedan unir a estas iniciativas otras islas cercanas, otras islas de la región, pero todo es posible si se tiene la voluntad, si uno quiere. Pero hay que invertir dinero, obviamente, como lo dijo Rob. No se trata de dinero, se trata del bienestar. Quizás ese puede ser el activador. ¿Cuáles son las fuentes más grandes de residuos aquí? ¿Vienen de la industria hotelera? ¿O esas materias vienen de la construcción, de los bienes raíces o qué? Yo creo que el turismo definitivamente es el pilar económico. Corrígeme si no me equivoco, porque recibimos más de 1 millón de visitantes al año, eh, de una población de 110.000 personas más o menos. Entonces imagínate, continuamente a lo largo del año, o sea, con las oleadas de turismo se nos duplica la población en la isla. Eso pues supone un cargo en la electricidad, en el suministro de agua, en los servicios de sanidad. Entonces, el sector del turismo definitivamente genera una presión grande, pero también genera el desarrollo económico en la isla. Es posible que ese sector sea el que ponga la mayor presión en nuestros recursos naturales, pero así es como se generan nuestros ingresos. Eso genera también a su vez más consumibles de una sola vez, como el empaque de los productos alimenticios. No te podría decir quizás cuáles serían los otros dos eh, fuentes de residuos de la isla, pero definitivamente la construcción, la demolición. Creo que la electricidad también, porque los tres tratamos de prender el aire acondicionado en nuestra habitación de hotel, los tres, y no pudimos. Yo creo que la electricidad también, es que sabemos que ustedes están importando el petróleo para producir la energía. Ustedes funcionan con generadores aquí, entonces eso es otra cosa que vale la pena mencionar, ¿no? Yo también quería emitir una recomendación, ya que tú nos preguntaste, como ustedes son una isla y como ya dijeron mis colegas, ustedes están en una situación perfecta para crear su propio ecosistema en ciertas cosas. Y por supuesto que hay también dependencias externas de las cosas que ustedes importan. Por ejemplo, si los consumibles, que ya vimos como el plástico, etcétera, si es una fuente muy grande de desechos o de residuos, las empresas grandes como Coca-Cola, otras empresas de esa misma talla a nivel mundial tienen que saber que ya están trabajando para hacer empaques más sostenibles. Y si es así, pues la isla de Aruba tiene la escala ideal para implementar proyectos piloto con empaques más sostenibles que ya de por sí los están adelantando empresas a nivel global. Aruba se podría posicionar en la región Caribe, en la región Latinoamérica, como el sitio eh, pues obviamente sería un piloto para 100.000 personas, no para 100 personas, que eso es diferente, pero digamos podría ser el sitio en donde se podrían ensayar soluciones de economía circular. Por ejemplo, las cadenas hoteleras que compran de Coca-Cola y de otras empresas de esa talla podrían quizás pasar por un filtro gubernamental que consista en un proyecto de economía circular. Quizás, por ejemplo, implementar sistemas de reciclaje más avanzados en estos elementos consumibles.
Y, por ejemplo, si hay un problema como, por ejemplo, si el empaque no cambia, hay que manejar ese empaque, pero ustedes también podrían utilizar la isla como sitio de proyectos pilotos para establecer empaques quizás más realmente reutilizables como el vidrio, por ejemplo. De esa manera ustedes podrían posicionar la isla en ese campo. Y otra idea práctica que se me ocurre, si el agua potable, si el agua que sale de la llave, perdón, es potable, se podría entonces en el aeropuerto tener una iniciativa de que todo pasajero que llegue, usted lo hace obligatorio en el precio o lo podría regalar, reciba una botella de acero inoxidable de Aruba que se puede utilizar para beber el agua de la llave en todos lados, para llenar esa botella. Eso es algo que va a recordar todo el mundo a la llegada, por un lado, y por otro lado va a eliminar las botellas de plástico. Quizás esas cosas se necesitan para crear conciencia. No sé, eso es algo que se me ocurre y que quería compartir. Muchas gracias por sus ideas. Si querías decir algo, un punto en referencia a nuestros propios esfuerzos como Aruba, como la isla de Aruba, y no sé si lo sabes, pero nosotros tenemos un documento con una visión de economía circular al 2025, en parte inspirado por la visión de los Países Bajos al 2025. Tenemos mucha atención centrada en la innovación y la educación. Entonces quería cambiar la conversación pues hacia esa dirección, porque todos concluimos que al final del día esto es un tema antropológico, es decir, dónde estamos, qué tan informados estamos, cuáles son nuestras incógnitas, nuestros conocimientos y nuestros valores. Todo eso interviene en nuestra toma de decisiones. Ahora, en lo que respecta a la educación y la innovación, junto a las prácticas recomendaciones que nos ofreciste, ¿qué potencial ves tú para una isla como Aruba para posicionarse en el campo de la educación, en la investigación y el desarrollo, propiedad intelectual, la innovación, más como a una economía del conocimiento? ¿Por qué? Pues porque no tenemos recursos. Solamente tenemos la playa, el agua, los paisajes hermosos, pero lo único que tenemos más allá de eso es nuestro capital humano. Entonces, ¿qué piensan ustedes que deberíamos hacer respecto a eso? Y todo esto se relaciona con la transición hacia la economía circular, porque de eso estamos hablando, pero estamos tratando de darle un poquito más de detalle, más a realidad. Eso es un punto muy bueno acerca de la transición hacia una economía del conocimiento. Al final, ustedes necesitan tener personas preparadas totalmente. Entonces, la educación es súper importante. Así es como se resuelve ese problema, entre comillas. Si ustedes quieren convertirse en el eje de innovación del Caribe, solamente estoy aquí pues inventándome algo, hay que comenzar mirando lo que está sucediendo en el ámbito de la educación. Es decir, hay que empezar mirando muy de cerca cuáles son los programas claves, los programas de formación profesional o técnica claves que están liderando el ámbito de la educación en Aruba. ¿Cómo se están preparando las personas? ¿Cómo se está conectando con esos destinos para crear esas vinculaciones de profesionales o redes de profesionales que puedan regresar a Aruba a proporcionar el conocimiento que están recibiendo desde afuera otra vez a la isla? Hay un programa en el que participamos cuando yo estaba comenzando en Valopes en Chile. Era un startup en Chile que tenía una perspectiva muy similar de convertir a Santiago de Chile en el eje tecnológico del sur, y fue muy interesante porque estaban buscando proyectos en el mundo, en varios países, y les daban un cierto capital, el gobierno, para poder, para que esos negocios no, para inyectarles capital que a negocios que no habrían tenido una tasa, que habrían tenido una tasa de supervivencia del 20%, el resto simplemente se morían después de un par de años, pero estaban trayendo básicamente quizás cerebros que volvían al país para crear conexiones que eran muy poderosas.
Entonces, básicamente estás hablando de evitar la fuga de cerebros, ¿no? Sí, 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 es que eso es una manera de verlo, evitar la fuga de cerebros, de lo que yo experimenté y lo que yo he visto, no soy experto en el campo, pero sí sé que la educación y la reincorporación de talento otra vez de vuelta al marco local es muy importante. Si ustedes tienen una población que sea atractiva en cuestión de cerebros o de mentes en la región, estas personas pueden reinvolucrarse con incentivos gubernamentales, con un enfoque de sostenibilidad para poder repotencializar la economía, porque lo que decía Linda, la isla tiene un tamaño muy interesante de población como para que se convierta en un ejemplo de sociedad de economía circular desde este punto de vista. Se pueden mezclar esas dos áreas entonces, pero eso es algo que ustedes tienen que crear porque no lo he visto en ningún otro sitio. No he visto un eje de economía circular o una isla que se base en la economía circular desde una perspectiva de innovación. Entonces yo creo que eso podría funcionar aquí y podría ser muy interesante. Es muy clave lo que tú has dicho, yo creo. Y lo que se podría añadir además es como para responder a tu pregunta, ¿qué es lo que pueden hacer los actores, los gobiernos, por ejemplo, para activar todo esto? Es reincorporar los cerebros aquí. Hay que darles algo que hacer cuando regresen aquí a la isla. Si los gobiernos pueden encontrar áreas claves, por ejemplo, en la industria de la construcción, van a construir un nuevo hotel en algún lado, por ejemplo. Ese proyecto va a ser uno en el que vamos a aplicar innovaciones circulares desde el diseño hasta el servicio que presta. Vamos a tener arquitectos que hayan sido educados con la circularidad en mente desde una perspectiva de gestión de energía, del agua, de materiales. Esos componentes van a ser utilizados en el desarrollo de un nuevo hotel, por ejemplo, o si hablamos de consumibles, cómo podemos definir proyectos aquí en Aruba que acompañen cosas como, por ejemplo, hey, vamos a ensayar este proyecto en Aruba porque allá tenemos acceso a muy buenos cerebros que nos pueden ayudar con esto y creo que ustedes tienen, la isla tiene un tamaño razonable para llevar a cabo estos pilotos y yo creo que si ustedes conectan esos dos pilotos, la educación y los incentivos gubernamentales, ustedes van a tener más bien no una fuga de cerebro, sino lo contrario. Eso les va a permitir lograr muchas cosas. Eso es uno de los desafíos, yo creo, que en sectores claves sí habría que tratar de promover. No sé, eso es algo que podría funcionar. Y tener esa mezcla de educación con gente preparada, encarando desafíos de innovación en estos sectores, que eso podría traer un impacto muy grande en la sostenibilidad y la circularidad de la isla. Yo creo también que es importante tener los objetivos claros. Si ustedes quieren ser innovadores en la educación, ¿por qué? Tienen que tener esa meta clara. ¿Será para propender por más oportunidades de empleo, para mayor sostenibilidad en generarles los sistemas económicos? Si esto está en el plan del 2025, ¿por qué? Y hay que hacerlo práctico también, porque si no, sí, sí, al menos las personas quieren verlo implementado. Y también para evitar la fuga de cerebros es también muy bueno que ustedes son una isla pequeña. Es una isla muy hermosa, sí, pero quizás hay personas que quieran buscar oportunidades en otros lados, así que es absolutamente clave que se eduquen en los campos de educación y sostenibilidad y que los motiven a que se queden en la isla. Tienen que propender por oportunidades de empleo que los motiven a quedarse y aplicar lo que aprendieron. A nivel global, nosotros estamos en una pandemia, en esta pandemia de COVID-19 y he visto que han aparecido muchos seminarios en los últimos meses que están diciendo que la economía necesita reconstruirse a través de la circularidad o la economía circular va a reactivar la economía. ¿Cómo tenemos que percibir eso? Eso es una pregunta muy válida, totalmente, porque todo el mundo en la región se está preguntando lo mismo, ¿no? Bueno, sí, ustedes explican muy bien lo que es la economía circular, pero eso cómo me ayuda
a mí como persona, cómo nos ayuda a nosotros como país, cómo nos ayuda a nosotros como comunidad, como para recuperar una sostenibilidad financiera en estos tiempos. Creo que así como es- estábamos trabajando en la economía circular, pero debimos haberlo estado haciendo durante mucho más tiempo. Debido a la pandemia, para mí, la pandemia no es una razón suficientemente fuerte porque ya las razones eran muy pesadas para implementar la economía circular. Necesitamos generar ingresos otra vez, entonces necesitamos responder la pregunta de cómo puede ayudar la economía circular en ese aspecto. Tenemos que, por ejemplo, mire que el Financial Times, por ejemplo, dice, oh, el Producto Interno Bruto creció, no sé, un cierto porcentaje, pero la inflación también. Entonces tenemos que alejarnos un poquito de esa visión, tenemos que alejarnos la idea de los ingresos, porque la economía circular no necesariamente genera más ingresos. Lo que hace es proporciona la oportunidad de mantener lo que ya tenemos. eh, Hace que los árboles crezcan incluso y que permanezcan. Y eso es necesario también. Entonces, no creo que la economía circular sirva como para mágicamente generar todo tipo de cosas tampoco. Necesitamos establecer y mantener pues un cierto nivel de prosperidad que ya tenemos. Y en eso es que sirve la economía circular. Pero yo creo que si hablamos de Latinoamérica, es interesante lo que dijimos. Por ejemplo, el 60% de la población tiene un trabajo informal. Y yo creo que la economía circular nos puede ayudar a que los trabajos se popularicen o que ya haya más empleos incluso. Voy a hablar de la cadena de valor otra vez, eso sí. Hay que asegurarse de que no se produzcan residuos, de que el valor se mantenga, de que el valor de los productos se mantengan. Creo que con eso podemos generar mucho empleo y podríamos formalizar también muchos trabajos informales en este momento. Yo creo que eso es lo que está buscando el gobierno en este momento. Hay que asegurarse de que las personas tengan empleo otra vez, de que tengan trabajos formales o informales, de que tengan seguridad social y que al final paguen impuestos. Eso es lo que necesitamos. Estaba buscando el término. También necesitamos asegurarnos de que la economía se reactive otra vez, así que sí, podemos ayudar en ese aspecto, pero quizás no desde la economía circular, sino desde la economía de startup o desde la economía de recirculación. En definitiva, lo que tenemos que hacer es alejarnos de la economía lineal. Y eso podría generar muchos empleos en Latinoamérica, creo yo. ¿Qué es lo que debería buscar el gobierno en este momento? Yo sé que la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica están buscando esa solución. Sí, hay que mantener las cosas simples, no es tan difícil tampoco. O bueno, no debería decirlo así, mentiras. Es decir, en teoría es muy fácil, en práctica es más difícil. Hay que buscar ese tipo de soluciones. Yo creo que quizás es fácil asegurarse de que las personas, digamos, en caso de que se enfermen, tengan acceso a un hospital. Hay que asegurarse de que tengan una seguridad social, de que va a haber un trabajo esperándolos al final de toda esta pandemia. Yo creo que el bienestar es lo que todos queremos para todos nosotros y así es como se logra. El último punto me quedó dando vueltas en la cabeza en el sentido de que el modelo económico, yo vi dos cosas. Bueno, estoy de acuerdo contigo en el sentido de por qué continuamos utilizando los indicadores cerrados para definir nuestra prosperidad. Eh, tú, lo, tú diste, por ejemplo, una definición diferente de prosperidad que se aleja del sentido monetario. Puede ser en salud, en tiempo, no sé, otras dimensiones de la vida. ¿Será que y siquiera estamos en la capacidad de alejarnos de ese sistema en el que operamos y de los indicadores que utilizamos para medir el desempeño económico? No sé. Yo creo que definitivamente es posible alejarse de eso y creo que deberíamos. ¿Qué tan pronto va a suceder? No sé. Pero un elemento clave, y aquí nos vamos al sistema financiero que tenemos en el mundo, y es que se trata de más generación de dinero.
El hecho de que el Banco Central tiene la meta de generar una inflación del 2% al año, en mi opinión, es para la economía circular, es lo peor que uno puede hacer. Por supuesto que es tonto, incluso propender de manera voluntaria por la inflación, pero eso impulsa a que las personas consigan más. Incluso si yo ya gané algo y lo quiero poner en el banco, no lo hago porque se va a evaporar. Entonces, uno busca y yo solamente tengo un poquito, ¿cierto? Pero resulta que usted tiene muchos fondos y usted está buscando un retorno a la inversión para mantener su fortuna. Esa situación es muy tóxica. Es una situación muy tóxica en una economía en la que queramos mantener el valor. El sistema está diseñado de tal manera que tenemos que continuar corriendo cada vez más rápido, cada vez más duro para tratar de mantener o siquiera hacer crecer un poquito nuestra fortuna. Las cosas materiales se evaporan y el dinero también, debido a cómo las cosas están estructuradas. Si uno no hace nada, hay una inflación. Ese es el elemento subyacente que necesitamos cambiar para no tener ese sistema en el que tengamos que continuar corriendo cada vez más y más y más y más. Las empresas yo creo que tienen que, no sé, tienen que deshacerse de sus activos, por ejemplo, en una X cantidad de años. ¿Será que eso podemos deducirlo de los ingresos? Para que después de 5 años uno lo haya notado. Y hay que anotarlo y hay que comprarse algo nuevo porque los residuos se han reducido. Entonces, eso es súper malo para la economía circular. Yo creo que deberíamos alejarnos de ese modelo, pero sin embargo, hay fuerzas más grandes aquí, como las dinámicas de inflación, que no sé qué tan pronto vaya a suceder, digamos, ese paso a la economía circular. Es más una cuestión de tiempo para ti, entonces, no de si va a cambiar, sino de cuándo. Yo creo que todavía es un tema a debate de si va a cambiar, pero es posible. Desde la perspectiva práctica es posible. Pero definitivamente eso está por fuera de los temas que estamos hablando, que en últimas es mejorar el mundo. Hay muchos factores eh, que tienen una influencia a la hora de hacer las economías circulares más rentables para las empresas. Si, por ejemplo, se está en una situación de crisis, Aruba es uno de los muchos países que está lidiando con una crisis en progreso. Uno no está en posición de negociar, entonces, uno, ¿qué puede exigir entonces? Uno está en una posición débil. Yo me pregunto si esta quizás es la oportunidad para restablecer o reiniciar el sistema y decir, por ejemplo, hey, vamos a definir claramente lo que queremos para el 2025, por ejemplo, una meta clara, un objetivo claro, y utilicemos eso como vehículo para tener conversaciones con cualquiera que esté dispuesto a ayudar con inversiones. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque ustedes son del reino de los Países Bajos. Sabemos que hay una conversación en proceso entre Aruba y los Países Bajos para apoyo y ayuda financiera e inversiones. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la mejor fórmula para el futuro? Yo creo aquí muchas cosas se pueden hacer que no cuestan dinero hoy en día. Creo que hay muchos pasos que puede tomar Aruba e incluso se ha visto que, es decir, se ha visto en nuestro propio país, no siempre se remite al dinero. Miremos, por ejemplo, cómo están utilizando el aire acondicionado en la isla, cómo están utilizando la electricidad, cuáles son los nuevos productos en la isla. Asegúrense de diagnosticar el metabolismo de la isla, qué es lo que está sucediendo en la isla. Tenemos tiempo porque estamos en medio de una crisis, en medio de una parálisis, entonces si no es ahora, entonces ¿cuándo? Tenemos que tener un objetivo claro, pero también tenemos que saber qué es lo que está pasando en este momento. Para muchos de estos pasos no se necesita dinero, pero también es importante generar empleo. En vez de buscar primero la financiación, yo creo que hay que definir primero lo que ustedes quieren, elaborar un buen plan, qué acciones pueden tomar sin el dinero y luego si sí necesitan dinero, a quién y cuánto dinero se puede pedir. Hay que tener muy claro lo que se quiere y lo que se pretende, que eso también lo estamos hablando en Colombia con la estrategia de economía circular.
¿Quién va a pagar por todo eso? Esa es la pregunta prevalente en el gobierno colombiano. Pues bien, no todo hay que comprarlo, se puede compartir, se puede rentar, se pueden compartir bicicletas, automóviles. Si eso sucede, ya no se necesita más dinero. Incluso se puede ahorrar dinero. Entonces, quizás esa es la cuestión. Hay que cambiar el chip, como dicen en Colombia, ¿no? Hay que salir de esa mentalidad de primero necesitamos dinero y luego miramos en qué lo gastamos. No, hay que primero tener el plan y luego obtener la financiación. Sí, yo creo que lo que estaba mencionando Linda se trata de entender en dónde estamos en este momento. Eso es una de las cosas que he hecho en los últimos años, es entender el metabolismo en los sistemas en los que se nos contrata, por ejemplo, cuáles son los recursos claves. Y hay que entender hay que entender que lo están haciendo por Colombia. No, 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 yo estaba hablando del trabajo que hacemos en Valopes en general, pero en Colombia sí estamos haciendo una evaluación respecto a los sistemas de información de desechos, de residuos, para entender primero cuál es el estado de esos sistemas, qué tipo de datos tienen y cómo podemos utilizar esos datos para poder crear una hoja de ruta que nos permita tomar decisiones de políticas públicas desde esa perspectiva, desde los datos. Los datos son un recurso como cualquier otro. No siempre es, no sé si la palabra correcta sea explotada, pero utilizada, quizás un recurso utilizado que eh, em, respecto a los sistemas de información aquí uno puede comenzar desde ese punto, no sé, entendiendo cuál es el metabolismo de la isla, cuáles son los sectores claves, cuáles son los flujos claves, quizás ver cuáles son esos pasitos preliminares que uno puede utilizar, quizás a través de proyectos pilotos rápidos que no sean muy caros para poder crear un efecto de bola de nieve y poder, no sé, quizás continuar con ese proceso. Entonces los datos son claves básicamente para tomar decisiones informadas. Claro que sí. Yo he estado trabajando en la industria de la hotelería y del alojamiento, entonces no sé si mi perspectiva sea muy ingenua, pero en estos tiempos más calmados incluso se puede utilizar la industria hotelera para establecer algunos cambios aquí en la isla. En la isla quizás se puede establecer una conexión con otros hoteles para motivar la industria hotelera de aquí, para hacer de Aruba una isla piloto para que la industria hotelera creen, no sé, quizás, por ejemplo, el hotel más sostenible. Esas oportunidades no necesariamente tienen que recibir financiación del gobierno de Aruba o de Aruba mismo. No sé si mi idea es muy ingenua, como ya dije, no sé cómo es la relación entre los hoteles con el gobierno, pero quizás si el gobierno y la industria hotelera de aquí están disponibles para emplear también proyectos piloto de hotelería sostenible, Aruba me parece que sería perfecto para establecer pruebas piloto en ese aspecto. Quizás, por ejemplo, se puedan gestionar licencias especiales para enseñar cosas nuevas. Hay que tener inversionistas en estos proyectos porque la ambición por la sostenibilidad en el mundo está en aumento. Entonces, quizás ustedes puedan utilizar ese impulso para la circularidad en Aruba. Este es el sitio para enseñar cosas nuevas después de todo. Me complace haber tenido esa conversación mucho con todos ustedes y está grabada, además. Entonces, la lista de recomendaciones que vamos a tener que procesar en el reporte de CEFA 2020 va a ser fantástico. Todas las recomendaciones han sido muy prácticas, muy concisas. Definitivamente esto hay que compartirlo con el gobierno y con otros tomadores de decisiones. Hay que tomar en cuenta sus ideas y sus indicaciones. Muchas gracias por eso. Se nos acabó el tiempo en este momento. 2 horas se pasan muy rápidamente cuando uno está en una conversación muy interesante. Entonces, antes de que cerremos, quiero pedirles a todos ustedes que nos regalen algún comentario final, algo que ustedes quieran dejar plasmado para el CEFA 2020 y quizás otras cosas que deberíamos estar hablando desde un punto de vista más regional, más amplio, antes de que nos despidamos y cerremos la sesión número 2
Comencemos con Rob y terminamos con Octavio. Comentarios finales. Pues quizás en forma de recomendación, yo diría que en la última parte tú preguntaste qué puede hacer Aruba y el gobierno de Aruba para reactivar y quizás pasar a una economía circular. Esto es un cliché, pero básicamente hay que trabajar de manera mancomunada con los actores. Eso es clave para hacer que las cosas sucedan. Pero además, si ustedes presentan estas iniciativas como oportunidades, lo cual yo creo que lo son, la mayoría de las personas estarán dispuestas a contribuir, a poner de su parte para que algo suceda. No traten de resolverlo todos solos. Busquen otras interconectividades. Formen una coalición con otros actores, quien quiera que sean, aquí en la isla o por fuera de la isla, para que las cosas sucedan. Y comiencen, no se queden demasiado en la etapa de planeación. Asegúrense de que no se quede solamente en términos conceptuales. Si algo pasa a la practicidad, pues eso ya es una victoria en sí. Recordemos que hay un movimiento mundial de mitigación del cambio climático en pos de la sostenibilidad. Únanse a eso, comiencen con la unión, ¿no? Y sí, y muchas gracias por tenerme aquí en este panel. Yo quiero escuchando a Rob, se me ocurren tres comentarios. Primero, mantengan las cosas simples. Segundo, sean realistas. Sí, es una isla, solamente hay 110.000 personas. Es el terreno perfecto para hacer proyectos pilotos, pero igual es una isla muy pequeña. Recuerden eso. Así que mantengan las cosas realistas, mantengan los proyectos alcanzables. Lo tercero es que uno conoce lo que mide, como lo dice Octavio, cuando Rob preguntaba cuál era el residuo que estábamos generando en la isla. Si ustedes no lo saben, si ustedes no lo pueden medir, pues no lo saben y no pueden hacer nada con eso. Hay que comenzar segmentando las cosas que ustedes quieren saber, que necesitan saber de la isla. Ustedes solamente podrán tener acciones de lo que conocen. Hay que tener un plan de acción con indicadores, medidas y bueno, esa sería una idea para otro estudio. Yo creo que eso es lo más importante incluso. Estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Me gustaría añadir principalmente que una de las cosas más importantes es alinear a los actores claves en el gobierno, principalmente porque al final eso es una decisión que debe tomar el gobierno, no solamente un ministro, no solamente algunos ministerios, sino que tiene que ser una declaración de todo el gobierno y del sector privado, porque ambos sectores van a catalizar todos esos cambios. Y sí, estoy de acuerdo con eso de mantener las cosas simples. Como le dice la gente, pasitos pequeños, pasito a pasito. Definitivamente tienen que enfocarse en aquellos sectores claves en los que quieran tener más detalles, en donde quieran encontrar, digamos, más información. Ahí las ciencias como Big Data, por ejemplo, les va a ayudar mucho. Muchísimas gracias, queridos colegas. Con esas palabras finales, damos por cerrada la sesión número 2. Muchas gracias al público. Espero que esta haya sido una conversación muy enriquecedora para ustedes y esperamos tenerlos aquí en nuestra próxima sesión. Muchas gracias a todos. Gracias por tenernos aquí.